Y lo diré bien. Y nos centramos ahora en a buenas horas en hablar con nuestro siguiente invitado. Se trata de David de la O. Él es promotor de Emocrea, Educación Emocional y para la Creatividad, y también exdiputado del Parlamento de Canarias. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Aquí intentando colocar bien la cámara para que se vea bien, perfecto. Yo te veía ahí luchando porque, claro, todo eso no sale en pantalla, ¿no? Todo eso está oculto y, bueno, claro, siempre fíjate lo que son las cosas, ¿no? Adaptados ¿no? A una llamada telefónica, ¿no? A estar pues hablando tranquilamente, ya esto ya con imagen, con calidad y pudiendo hacerlo desde cualquier lado también se permite y con pequeños detalles. Yo supongo que todo esto ya no es el futuro sino el presente, ¿no? Hasta vemos en grandes cadenas de televisión o en noticias que ya los invitados no llevan una unidad móvil para que le graben, sino desde su casa entran y ya está. O sea que me parece maravilloso, ¿no, David? Sí, bueno, la tecnología va evolucionando Uh -huh. para algunas cosas para bien, para facilitarnos la vida. Y esta situación que pasamos hace bien poco posibilitó que surgieran muchas plataformas de mucho tipo, ¿no? Entre ellas plataformas como la tuya, plataformas de comunicación que Uh se -huh. han consolidado en una nueva oferta de comunicar, de llegar fuera de los canales, digamos, tradicionales, y eso es fantástico. Efectivamente. Fíjate, he dicho Emocrea, educación emocional, y ya por aquí en el chat del stream dicen, ojo, educación emocional, me mantengo a la escucha. O sea que es un tema que interesa y que gusta porque quizá, bueno, tú como promotor de esta idea, cuéntanos de entrada, primero, ¿qué es Emocrea? Bueno, CREA es una asignatura que nace a raíz de una proposición no de ley que llevé al Parlamento por allá en mayo del 2013 y que fue votada por unanimidad y que el gobierno presidido por Paulino Rivero y como consejero y vicepresidente del gobierno, consejero de Educación, José Miguel Pérez, aquí le mando un abrazo a ambos, eh, cogieron la propuesta y la hicieron suya, ¿no? El gobierno la hizo suya y a partir de ahí el gobierno trasladó esta inquietud precisamente como un encargo a la Universidad de La Laguna, donde tuvimos la gran suerte que el equipo del profesor Antonio Rodríguez diseñó el currículum de lo que posteriormente se llama la asignatura de Educación Emocional y para la Creatividad. Llevamos 9 cursos en Canarias, teniendo una asignatura que es obligada, que se evalúa, que está publicada en el Boletín Oficial de Canarias y que además somos, diría, que el único territorio del mundo que cuenta con una asignatura específica de educación emocional que permite que los chinijos y las chinijas, como decimos Mm. en mi isla, tengan, por ejemplo, un vocabulario emocional que nosotros sabemos bien que nadie nos los enseñó y que tengan competencias emocionales y además eso asociado a la creatividad. ¿Qué está surgiendo? Al principio, como todo, cuesta, pero digo, insisto, que llevamos 9 cursos, llevamos 8 cursos que se daba la asignatura de primero de primaria a cuarto de primaria, Mm. 2 horas semanales, y en este curso que estamos finalizando se implementó quinto y sexto de primaria. El gran reto, como saben los oyentes, y seguramente habrá alguna persona que esté vinculada a la docencia o que sea padre o madre, está en la edad más compleja, que es la edad de los adolescentes, en secundaria, que es donde se producen pues, el fenómeno de la transformación, de la metamorfosis, ¿no? Llega el fenómeno del capullo, ¿no? Sí. Entre comillas lo de capullo, ¿no? Para poder transformarse. Hay unos cambios enormes, ¿no? De personalidad, hormonales, etcétera, etcétera. Y es ahí donde donde se están detectando los grandes problemas de convivencia, de problemas de salud mental. Nunca hemos tenido, desgraciadamente, tantos jóvenes medicados, nunca hemos tenido Oh, mm. tantos problemas relacionados con la convivencia, con violencia de los propios alumnos hacia los educadores. Y esto hay que afrontarlo y atajarlo por tierra, mar y aire. Por lo tanto, se está trabajando en ello. Sé que la Consejería, precisamente hace una semana, sacaba una instrucción para poder hacer un trabajo monográfico donde Mm. cabe la posibilidad de complementar varias ramas y entre ellas la actividad física y la educación emocional, ¿no? Bueno, precisamente mañana jueves tengo un Zoom con varios grupos, varios compañeros de educación física y Mm. algunos orientadores para atajar esto y buscar alguna fórmula intermedia de llevar a los chiquillos y a las chiquillas al cuerpo, al movimiento, a la actividad física
y a través de ahí tener mayor facilidad para penetrar en las competencias emocionales. Yo creo que vale la pena trabajar en esto, vale la pena transformar una sociedad con los jóvenes, y además es muy identitario, ¿no? Decimos que los canarios, que si vamos en cholas, que si no sé qué, Sí. que si nuestra forma de ser, pues bueno, esto es una forma también de ser y estar en el mundo, ¿no? Con competencias emocionales y con mucha empatía y con mucha oportunidad de conocerse a uno mismo y tener herramientas para lo que venga, ¿no? Fíjate lo importante que de lo que estás hablando, David, porque por aquí dice en el chat del stream, dice, me parece súper importante que a los niños les enseñen a gestionar sus emociones, que es algo que en mi época evidentemente no pasaba. Y eso yo creo que redunda de manera positiva en situaciones sobre todo que estamos viendo, por ejemplo, de bullying, ¿no? De intentar evitar, ¿no? Que algo así ocurra. A mí me llama mucho la atención una noticia que vi, creo que fue en el día de ayer y que nombraba en el programa, en el norte de Francia, una niña pequeña de, no recuerdo qué edad, pero una menor, se suicidaba, pero es que encima lo más triste de todo es que aquellos que le estaban haciendo bullying se crearon perfiles falsos en internet y los celebraron. O sea, me parece escalofriante que dice, bueno, pero ¿qué está pasando en esta sociedad? Que entiendo que con esas gestiones emocionales y con esas maneras, ¿no? De poder enseñar a los niños y a las niñas que hay que tener unos sentimientos abiertos y que, oye, que todo el mundo pues tiene que ser sensible con el resto de seres humanos, en Canarias, y entre comillas por fortuna, gracias a asignaturas como estas, pues por lo menos se están abordando, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? No fue fácil la entrada porque hubo muchas resistencias, porque además se le quitó una hora de matemáticas y creo recordar, no sé si fue a la otra hora naturales, por lo tanto, inicialmente hubo cierto rechazo, ciertas dificultades para convencer. También los profesores, las maestras y los maestros, los buenos maestros y las buenas maestras, como le gusta decir a Antonio Rodríguez, el profesor de La Laguna, pues les costaba porque bastante burocracia tienen en el día a día, bastantes problemas tienen en el día a día, y también hay que reconocerles que no estaban formados o no se les daba herramientas. Afortunadamente cada vez más hay muchas más herramientas, afortunadamente empieza a salir gente preparada precisamente no solo de la Universidad de La Laguna, me consta que la Universidad de Las Palmas también se está poniendo las pilas en esto, para que los docentes, los maestros y los futuros maestros y maestras salgan con competencias emocionales y sepan cómo atajar. Desde luego que es un tema que nos debería preocupar a todos. Yo creo que este tema hay que atacarlo por tierra, mar y aire, por todos los aspectos. Y desde luego lo que está sucediendo es que estamos viendo que hay demasiada violencia en nuestra sociedad. Los niños están consumiendo demasiada violencia en el hogar, en los medios de comunicación, en la calle, en los colegios, en todos lados. Y además se está juntando una tormenta perfecta. Sí. Las expectativas de nuestros jóvenes se ven mermadas, se ha pinchado la burbuja de las expectativas, ¿no? Y eso es muy frustrante. La gente joven no sabe muy bien lo que quiere, pero lo quiere ya. La inmediatez, la respuesta inmediata, la palmadita inmediata, el dedito para arriba inmediato. Y eso pues implica que empiecen a haber fallos en la sociedad y fallos estructurales y problemas graves. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo no solo de dotar a los centros educativos, a los maestros y a los maestros de más herramientas, hay que ir a lo esencial, y lo esencial es que nuestros niños puedan ser felices y que tengan herramientas para gestionar su vida, su día a día, y por supuesto que las competencias en matemáticas y otras materias son importantes, claro. No seré yo el que diga que no, sí. Pero estamos viendo cómo la inteligencia artificial da saltos espectaculares que nos están poniendo los pelos de punta a todo, y especialmente a aquellos que han propiciado que la inteligencia artificial esté en este momento tan desarrollada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que volver a lo esencial, que es dotar al ser, dotar a la persona, y especialmente a las personitas que se están formando, de esas herramientas para que sean resilientes y entiendan qué es lo esencial, qué es lo importante, ¿no? Lo importante es levantarse uno con buena actitud, con alegría, con ganas de vivir, ¿no? Y eso es lo que me preocupa también. David, y supongo que, bueno, ante ese comentario que hacías, ¿no? De esa agresividad que se está viendo o ese consumo de contenidos agresivos que tienen los niños y las niñas, también muy preocupante ese abuso
y uso de contenido sexual, porque yo en la vida había oído tantos casos de violencia grupal, de violaciones a menores y claro, todo ese acceso a contenidos que son, hasta para algunos que tienen una cierta edad, tremendamente duros, claro, una criatura que no se ha desarrollado ni emocionalmente ni educativamente, claro, todo esto al final es un impacto tremendo. ¿De qué manera también se puede atajar el que no tengan acceso a esos contenidos de no sé, de tanto sexo y sexo encima radical y duro? Primero hay que retrasar todo lo posible. Hmm. Ya sé que es muy complicado, seguramente habrá algún padre, alguna madre escuchándonos y sé que es muy complicado, pero retrasar todo lo posible el acceso no a la tecnología, sino a los móviles, a Sí. las tablets, que con la independencia y la libertad de que no existe ningún tipo de control. Hmm. Yo creo que no es necesario que un adolescente, un preadolescente de 12, 13, 14 años tenga un móvil, ¿no? A veces nuestros propios miedos invitan, no, para saber dónde está, para que me llames. Hmm. Claro. En fin, ya sé que el mundo y la vida es más complicada y más compleja de cuando nosotros éramos preadolescentes o adolescentes, ¿no? Pero nosotros no funcionamos muy bien y hay que recordar que hasta el otro día no existía ni móvil, ni existía internet, ni Sí. mucho menos. Yo creo que la única forma de combatir esto de las multiadicciones, porque no solo es un problema de la pornografía, es un problema de todo tipo de adicciones, se van creando conexiones neuronales en los más jóvenes que están como más blanditos y más predispuestos a crear esas conexiones y hay que combatirlos desde todos los frentes. La gente tiene que irse al cuerpo, los peques tienen que hacer actividades culturales, deportivas. Recuerdo hace unos años, algunas décadas, Islandia montó un plan, el plan Islandia le llamó, Hmm. ¿no? Porque se detectaron que tenían un problemón con drogodependencia y con alcoholismo de sus adolescentes, ¿no? Estamos hablando de una población de 330.000 habitantes, donde en la ciudad viven 190.000, para que nos hagamos idea. ¿Y qué hace Islandia? Pues algo muy sencillo, pues decide que no puede haber ningún adolescente sin una actividad cultural o una actividad deportiva. Y por lo tanto ahí das una continuidad a lo que debe ser esta educación que entra desde la familia al centro educativo, pero también desde la comunidad, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que ir a aplicar, buscar la escala posible en los barrios, en las ciudades, en las islas. Nosotros en Lanzarote intentamos hacer un plan parecido, Hmm. se llama Arrecife Capital de Reserva de Biosfera, que tenía dos componentes, el componente social, que era vincular a todos los colectivos que ya están trabajando in situ, clubes deportivos, asociaciones culturales, etcétera, etcétera, y además, a la vez, en paralelo, hacer una transformación urbana de la ciudad para mejorar el entorno, pues, mejorar en sombras, en calidad, hacer una ciudad esponja, que no corra el agua y llegue a la marina, etcétera, etcétera. Esto nos llevaría una entrevista entera, pero se puede hacer porque los recursos están ahí y además lo que está claro y la neurociencia ya nos da mucha información que los entornos condicionan, el entorno Hmm. externo condiciona, pero mi entorno interno, mi mundo interno es lo más que me condiciona y ambos se condicionan a sí mismos, ¿no? Y Claro. por lo tanto ahí donde deberíamos hacer un esfuerzo tremendo, ¿no? Transformar también los centros educativos. Yo llevo una iniciativa ya hace unos años también de naturalizar los colegios, ¿no? ¿Por qué no Canarias puede ser, tener un eje claro de política transformadora en sus infraestructuras educativas, que sean infraestructuras de huella carbono cero, que sean diseños orgánicos con materiales reciclados y orgánicos, que podemos recoger todo el ciclo del agua y cerrar el ciclo del agua de los colegios, que puedan Hmm. ser comunidades energéticas que a partir de ahí transformen los barrios. En fin, hay muchas cosas por hacer. Hay muchos sitios donde se están haciendo cosas muy interesantes y simplemente tenemos que levantar la cabeza, copiar y adaptar para Hmm. nuestra tierra los mejores modelos que nos vengan bien. Efectivamente, por aquí dice, bueno, nuestra preocupación era no olvidarte el balón en casa cuando salías a la calle. Y es verdad, ¿no? Y eso ahora ya, claro, salías y Sí. decías, ostras, el balón, ahora tengo que volver. Y claro, otra vez para atrás para buscar el balón. Que entiendo que tú como licenciado en actividad física y deporte, también, no sé, en la vida sedentaria que tienen los jóvenes siempre ante el móvil, ante la tablet, también te chirría un poco, ¿no? El darles esa oportunidad de, oye, sal a la calle, coge aire y sociabiliza.
pero contacto con contacto. Exacto, cuando hablaste, leías un poco lo que te Mm. ponía un oyente del balón, me salió una sonrisa porque pensé que me ibas a interpelar algo con el balón. Y es que yo dormía, muchas veces dormía con mi pelota de balonmano. Ah, sí, Sabes que yo fui sí. deportista balonmanero, me dediqué como profesional durante 14 años, tuve la gran suerte de hacer lo que quise hacer, que me vibraba jugar a balonmano. Y además desde muy niño, ¿no? Con Mm. 14 años empecé a jugar con 11, pero con 14 años recuerdo que en ese momento un entrenador, Lorenzo Lemao, nos pasó unos test para apuntar y desarrollar, y una de las preguntas que ponía era qué aspirabas, qué querías ser, ¿no? De mayor, ¿no? Entonces me acuerdo que puse, bueno, jugar en la Liga Sobal, que era la máxima categoría, y llegar a ser cuarto, ¿no? Y con el Galdar llegamos a ser cuarto, ¿no? Anda. Y esto lo recordaba hace unos años. Digo, wow, ¿y por qué no puse ser primero? Porque hay Hombre, también toda una claro, psicomagia sí. de crear tu realidad, Mm. de plasmarla con la escritura Sí. y confiar y trabajar para que eso sea así. Obviamente no porque escribas en un papel y te quedes sentado en el sofá, no funciona. Sí, Efectivamente, pero apuntarlo y tenerlo de vez en cuando y dice, ah, mira, tenía por aquí estos retos para dentro de X años o dentro de un año. y saber Hacer que no sé estás qué. en el camino, o sea, que Exactamente, o estás sea, haciendo tu parte, exactamente. y estás haciendo tu parte y ya el universo o la vida Mm. pues te hará su parte, ¿no? Si está para ti, ¿no? Y entonces, volviendo un poco a la reflexión de la pelota, ¿no? Efectivamente, yo no paraba, ¿no? En mi calle, dentro de mi casa, bueno, Mm. tengo una anécdota muy bonita que mi madre siempre nos decía, pónganse a estudiar, ustedes se creen que la pelota les va a dar de comer, ¿no? Y entonces me acuerdo ya cuando los años que era profesional, que fuimos a comer alguna vez y tal, y invité yo a mis padres y Ajá. saqué la anécdota, ¿no? Mamá, ¿te acuerdas cuando Fíjate. lo decías esto? Pues bueno, Sí. pues a mí me dio de comer, me permitió pagar mis estudios Mm. y bueno, y avanzar en la vida sin ser un coste añadido para mis padres. Efectivamente, yo creo que la gente tiene que ir al cuerpo, la actividad física es fundamental y ahora se abre un abanico, una Mm. oportunidad. Esto de la inteligencia artificial y la robótica, que tiene muchos aspectos negativos, que tiene muchas aristas, pero nos puede permitir, ya se está hablando abiertamente de la jornada de 4 días, incluso, y nos iremos a jornadas de 3 días. Entonces se abre una ventana de oportunidad de crear una economía del cuidado, del bienestar, del ocio, del tiempo libre, de la cultura, del deporte, de la contemplación, de la meditación, de irse a cuidarse uno, ¿no? Y ahí se abre una posibilidad de generar una nueva economía si somos capaces de hacerlo, ¿no? Y Canarias pues tiene la plataforma perfecta, ¿no? Por el clima, por toda su naturaleza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, insisto, la única forma de revertir esto, Mm. de los problemas de convivencia, de los problemas de salud mental, etcétera, etcétera, es ayudar, facilitar a la gente que vaya al cuerpo, que la gente vaya hacia adentro, que la gente tenga sus propias herramientas y efectivamente el contacto, las relaciones, los vínculos sanos son los que nos permiten crecer y nos permiten crecer con firmeza y enraizados en lo que uno es, ¿no? Que somos seres todos lindos, maravillosos, Sí, hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Y efectivamente. el problema es que nos Mm. vamos desviando en ese camino, ¿no? Oye, David, y aparte de la educación emocional y la creatividad, también tener, ¿no?, una mayor actividad física del deporte, ¿no estaría bien, por ejemplo, también ver en Canarias que a esos niños y niñas se les enseña educación financiera y me atrevería a decir incluso educación política y oratoria, el saber comunicarnos, el no tener problema, el saber y conocer qué es la política, no ideologías, sino saber que la política lo mueve todo y tú como exdiputado pues también explicar que es un parlamento, todo eso que al final dices, oye, en el futuro podremos tener incluso grandes valores y oradores, grandes oradores, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se puede enseñar en un centro educativo? Efectivamente, sé que en muchos centros, además el Parlamento propicia un concurso de debates donde los centros se preparan y demás, y cada isla, pues un representante, un colegio de representantes de cada isla, pues participa y vienen al Parlamento y hacen
su pequeña competición, se les da un tema y unos tienen que defender y otros tienen que ir a la contra, pues efectivamente el poder comunicar, el poder trasladar lo que uno puede sentir y da, pues tiene que ver también mucho con la capacidad de expresarte, ¿no? Y si no soy capaz de expresarme cómo me siento, si no tengo un vocabulario emocional, pues difícilmente podemos encajar lo otro, ¿no? Pero sin embargo, esto va a facilitar. Me preguntabas sobre el tema de educación financiera y de gestión de la economía personal, precisamente lo que te avancé al principio de la entrevista, que mañana tengo un encuentro con muchos licenciados de educación física y algunos orientadores, pedagogos, etcétera, etcétera, para proponer un camino, una propuesta educativa de un trabajo monográfico que permite la consejería, precisamente para segundo y cuarto de la ESO, precisamente uno de las líneas prioritarias que plantea la consejería es esa, ¿no? La de educación financiera, ¿no? Yo creo que es importante que la gente aterrice en lo que se encuentra en el día a día, ¿no? Y bueno, vamos a ver, yo creo que lo importante también es tener un cuerpo de docentes, un cuerpo de maestros y maestras motivados, bien reconocidos, no con demasiada carga burocrática y que al final están ciertamente en un porcentaje desmotivado y entonces hablamos de quién cuida a los cuidadores, ¿no? Y obviamente los tesoros más lindos, más importantes, más hermosos que personalmente tengo yo son mis dos hijos, ¿no? Y yo lo que pretendo y quiero y deseo que las personas que pasan tiempo con él y que van a ser personas que van a influir para toda su vida, porque a quien no se le queda un recuerdo de un maestro, de una frase, de lo que me dijo, un valor que me puso, que me lo engancho en mi mochila, pues a esas personas, a esos buenos y buenas maestras y maestros, hay que cuidarlos y hay que dotarlos también de herramientas, porque también ellos sufren el estrés, también sufren el día a día, también tienen su vida personal, sus familias, el entorno también están condicionados. Y hay una cosa terrible, ¿no? Que cada vez lo sabemos más y vuelvo un poquito a la neurociencia, esto del estrés y el estrés crónico. ¿Y qué pasa cuando uno tiene el estrés crónico? Cuando permanece durante mucho tiempo activada la hormona del cortisol, por ejemplo, que es una hormona que te activa, que si hay cualquier problema sales corriendo y eres capaz de en cero coma ponerte en la puerta porque hay un incendio o porque necesitas ayudar o porque tu vida corre peligro, ¿no? Esa hormona que está bien en un momento determinado, si la tenemos continuada en el tiempo, se vuelve tóxica y nuestro sistema inmunitario empieza a fallar y empieza a haber problemas pues serios de salud, ¿no? Y eso es lo que está pasando en este momento en la sociedad. Tenemos una sociedad estresada y es un estrés crónico que a unos lo lleva mejor, otros lo lleva peor, pero en líneas generales hay un problema de estrés generalizado. Sin duda. Oye, David, ya para ir acabando y centrándonos nuevamente en Hemocrea, ¿qué es lo que se aprende a través de la educación emocional y creativa? Muy resumidamente, ¿cómo se enseña a esos niños pues precisamente a tener esa sensibilidad, como decíamos, esa empatía y esa creatividad también dentro de la asignatura? A ver qué tienes por ahí. Estabas mirando. Pensé que ibas a sacar un libro o algo. Sí, estaba buscando un libro. Míralo, lo tienes a mano ahí. Aquí lo tengo. Hay un libro muy lindo, muy bonito, que es del profesor Antonio Rodríguez, que Educa Emoción, la Escuela del Corazón le llama, ¿no? Que aquí es como una guía para los docentes y básicamente yo no soy ningún especialista, yo me dediqué a lo que me dediqué, tuve la intuición, además apoyado en algunas madres que en ese momento estaban muy sensibles de la necesidad de buscar herramientas para sus peques. Pues básicamente se le dan competencias emocionales, se les explica, se les permite que se expresen, qué sienten, qué sucede cuando me pasa esto, cómo reacciona mi cuerpo.
y luego se te da herramientas de volver a la calma, de volver a la respiración. La respiración es estratégica, es una herramienta que está ahí, que la tenemos continuamente y no le prestamos ni un segundo de atención, ¿no? De por dónde respiramos, si respiramos por la nariz, por la boca, el ritmo de la respiración. Tomar solo conciencia de la respiración, sabemos que vuelves a una calma emocional, ¿no? Vuelves a un equilibrio, ¿no? Y yo creo que estas pequeñas herramientas, sin pretender ser elementos transformadores, aunque son muy transformadores, les permiten a ellos tener pequeñas herramientas y poder tener la curiosidad de indagar. Para que te hagas un ejemplo y te cuento una anécdota del CEIP La Laguna en los Llanos de Aridane, ese colegio que muchos de los oyentes habrán oído, habrán visto que la colada del volcán llegó hasta el patio, incluso se comió algún barracón. Ese colegio es referente de Hemocrea, o sea, trabajan muy consensudamente los aspectos y las competencias emocionales. Pues la resiliencia que tuvo esa comunidad educativa, porque esto no solo se queda en el aula para los niños, también tiene que ver con los cuidadores, con los docentes y por supuesto con sus familias, porque esto es transversal. Hemocrea va de alguna forma contaminando el entorno, contaminando la familia, contaminando todo lo que los seres somos capaces de ir transmitiendo, ¿no? de nuestros valores. Y entonces me contaba el profesor Antonio Rodríguez que a su vez le contaba un docente del instituto de referencia donde los peques de IES La Laguna van a un instituto que no recuerdo ahora el nombre, sí, también en los Llanos de Aridane, y los profesores del instituto decían, bueno, que estaban sorprendidos, que qué estaba pasando, que los chiquillos venían y de repente les daban un abrazo, que ¿cómo estás, profe? Que ¿cómo estás hoy? Qué bueno. Entonces los profes están como choqueados, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y entonces Antonio decía, a ver, ¿quién es ese niño? No, fulano de tal. Sí, del IES La Laguna. Y Mengana, sí, Mengana, sí, también del IES La Laguna. Entonces vemos cómo la convivencia mejora sustancialmente si somos capaces de trabajar de una forma adecuada, con método, con rigor y que creemos en esto. ¿Y qué pasa cuando las competencias emocionales además se trabajan bien? Que el rendimiento académico mejora. Claro. Y eso está demostrado. Por lo tanto, aquellos que de entrada dicen, bueno, es que le van a quitar una hora de matemáticas, le van a quitar... No se preocupen porque el rendimiento está más que demostrado académico mejora. David, para ir terminando ya, 10 años, si no me equivoco, estabas ahí en ese entorno, ¿no?, de Hemocrea. ¿Cómo lo celebrarías? Casi una década, ¿no?, de una asignatura tan importante, educación emocional y creatividad. Pues bueno, yo que acabo de terminar mi etapa de cargo público, 12 años de diputado del Parlamento, tengo que decir que la política, pese a que está muy mal vista, por resumirlo, y por algo será, obviamente, es una herramienta poderosa, es una herramienta transformadora, es una herramienta útil, necesaria, y por lo tanto no voy a animar a nadie que se dedique a la actividad porque es muy dura, pese a que la gente piensa que no, pero ahí está. Y por lo tanto, ¿cómo lo puedo resumir? Pues mira, este año tuvimos la oportunidad, tanto Antonio como yo, de ser invitados por un colegio en Andalucía que ha implantado Hemocrea en este curso que estamos finalizando. Entonces, yo le decía a mis compañeros, Canarias no solo exporta plátanos, sino también exporta innovación educativa, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y me consta que va a haber otro cole en Murcia que posiblemente también este próximo curso implante una hora de Hemocrea, ¿no? Y bueno, me consta que cuando se tramitó la ley actual de educación, la ley estatal, pues algunos portavoces de educación vinieron a Canarias para ver qué era eso de Hemocrea, qué estábamos haciendo. Y de hecho se incorporó de forma transversal en la ley la educación emocional, en la ley estatal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, en fin, es un trabajo de todos, pero especialmente de los buenos y buenas maestros y maestras que creen en ello y que son capaces de transmitir ese cariño, ese amor para que florezca esos tesoritos que todos tenemos en casa, ¿no? Sin duda. Yo creo que es el mejor resumen. Bueno, por aquí dicen también poco a poco se va cambiando el sistema primitivo de educación que tenemos y es fundamental también pues adaptarlo a los nuevos tiempos y poner las herramientas necesarias para que los niños y niñas, pues, como bien decías antes, pues
tengan esa sensibilidad que es tan necesaria, sobre todo en un mundo en el que parece que cada vez nos alejamos más en vez de acercarnos. David, ha sido un placer charlar contigo, estar este ratito, y sabes que soy muy curioso. ¿Qué tienes en ese cuadro a la izquierda tuya? ¿Qué representa ese cuadro? Antes, cuando cogías el libro, lo observaba y ¿de dónde es? Pues mira, podrías hacer un concurso porque Sí, está muy claro para algunos, lo sí. reconocemos claramente. No sé si es el charco Esa de San Ginés. es el charco de San Ginés, Vale, bien. es el charco de San Ginés con la iglesia, es una pizarra de oficina Sí. y tuve la gran suerte, el gran honor de que en mi despacho en la pasada legislatura, que bien sabes que fui vicepresidente primero del Parlamento, Sí. pues una tarde uno de los grandes ilustres y maestros del arte Hmm. en Canarias, del arte contemporáneo, como es Juan Gopar, pues Te fue lo una hizo tarde allí. que mientras había pleno él estaba aburrido y de De memoria, memoria. Hmm. hizo este cuadro magnífico del Charco San Ginés con rotulador y en la pizarra y Claro. tal. Digo, Juan, pues no lo toques, que me lo llevo, ¿no? Y así, y ahora pues Hmm. preside o me acompaña en todas estas conexiones que suelo hacer Claro. de entrevistas o Zoom. Siempre está mi charco de San Ginés, mi isla de Lanzarote, muy presente Hmm. conmigo, ¿no? Y en fin, ahí está. ¿Y no le pones un marco delante o algo para evitar que se pueda borrar? Porque entiendo que a lo mejor, si pasas el dedo, a lo mejor corres el peligro de que alguna parte se Bueno, elimine. ya está el tinte está seco. Ah, Es vale, verdad vale. que mucha gente me ha dicho Claro. que Por si acaso, ¿eh? lo tendré que hacer, lo tendré que Sí, hacer, lo sí, sí, tendré sí. que cubrir, sí, sí. De repente invitas a alguien o lo que sea y dice, ah, mira, espérate que tienes una mancha aquí, lo que sea, y sin querer pues te borra parte y vamos, Bueno, vaya gracias. si ha sobrevivido todos estos años a mis hijos, yo creo que Ah, ya. vale. Eso es porque tienen una educación emocional y creativa importante y dice, el arte no se toca, el arte se observa y se disfruta, o sea que ni tocarlo, está claro. Exacto. Bueno, David de la Hoz, promotor de Democrea y también, bueno, pues, exdiputado del Parlamento de Canarias, como también bien decías, vicepresidente primero del Parlamento. Muchísimas gracias por haber estado este ratito en A Buenas Horas en estos nuevos medios digitales, que supongo que también es la primera vez, ¿no? Sí, es Mm. la primera vez que hago una entrevista contigo. Hice Sí. una entrevista hace unos meses Mm. con Bea Talegón Vale. y con Carlos Suárez, me parece que era su apellido. Son parejas, también tienen un canal así de televisión y de medio así alternativo. Con este lío de la pandemia y el Sí. exceso de mortalidad, bueno, que ahí hay mucho que hablar, mucho que decir, sobre Mm. todo con la vulneración de derechos fundamentales, pero bueno, no, eso da no para una entrevista, Sí, sino sí. para Para, muchas más. para muchas más. Bueno, porque dicen, Sí, para muchas, para bienvenido al muchas. futuro, David, te dicen por aquí. O sea que algunos, bueno, hasta... ¿Cómo? Bienvenido al futuro, David, por aquí te dicen, Ah, ¿no? Te hacen un guiño. Bueno. sí, sí, sí. Pues David, encantado de haberte visto, de charlar contigo y seguramente en un futuro no muy lejano nos volvemos a encontrar, sin duda. Un placer, muchas Igualmente. gracias. Cuídate mucho. Un abrazo. Chao. Chao.